Viernes 8 de octubre. Se va rápido la semana. La intención de hacer este live era desde el miércoles, desde ayer miércoles, ayer o miércoles, pero pues bueno, ha habido eventos en estos días. El miércoles tuve un curso, he tenido trabajo, he tenido pendientes y hasta hoy pude hacerlo y lo estoy haciendo. Y si se acuerdan la semana pasada que hablamos de los conceptos básicos o los puntos principales en el seguro de gastos médicos. Déjame le doy un trago a mi cafecito. Primero del día, ya tarde, ¿verdad? La semana pasada hablamos del seguro de gastos médicos, que estos lives, la intención era hablar en general de qué es, qué conceptos hay, cuáles son los puntos principales en un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, hoy toca hablar de los conceptos básicos, así tal cual, pero de los puntos principales, definiciones, ¿sí? Por ejemplo, la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, el monto es la cantidad máxima, un monto económico por el que la aseguradora va a respaldar o va a dar responsabilidad máxima en cuanto a un accidente, una enfermedad, un padecimiento. Es el monto económico por el que la aseguradora va a responder, ¿sí? Y está establecido desde un principio en la carátula de la póliza, ¿sí? Ahorita las aseguradoras, por lo general, el monto máximo, algunas manejan 130 millones, 110, 100, 80, 20, 50, etcétera, de ahí para abajo, o montos mínimos, ¿sí? Los que tienen seguro de gastos médicos por parte de la empresa manejan montos 1, 2, 3, 5 millones, dependiendo de los puestos, los niveles, etcétera. Pero cuando tú lo contratas en forma individual, personal, pues ya puedes manejar niveles altos. Pero la suma asegurada es el monto económico, fijo, de responsabilidad que tiene la aseguradora si sucede un padecimiento, un accidente o una enfermedad. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo es deducible coaseguro, que van de la mano, ¿sí? Aquí algo es importante. A lo mejor hay mucha gente que cree que el seguro va a pagar todo, absolutamente todo, en cuanto si sucede un accidente o una enfermedad. Y ahí eso es falso. Ahí hay dos conceptos, que es esto, el deducible y el coaseguro, que es la participación del asegurado dentro del seguro, vaya, ¿sí? El deducible es una cantidad fija que se establece que va a pagar el asegurado en caso en caso de un accidente o una enfermedad, los gastos ocasionados por un accidente o una enfermedad. Una cantidad fija en pesos, ¿sí? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 pesos, y ese es el deducible. Ahorita lo voy a explicar con un ejemplo para que quede un poquito más claro. El coaseguro es un porcentaje, también una cantidad fija, es un porcentaje de participación del asegurado ya descontado el deducible. Entonces, en un ejemplo, supongamos que sucede algo, un accidente, una enfermedad. Lo voy a estar repitiendo mucho porque, bueno, es eso, un accidente, una enfermedad, es lo que cubre el seguro de gastos médicos. Y son 100,000 pesos, número cerrado, 100,000 pesos. Bueno, los primeros 10,000 pesos, que es el deducible, en este caso el ejemplo es el deducible es de 10,000 pesos y el coaseguro es de 10%. Entonces, los primeros 10,000 pesos los paga el asegurado, quedarían 90,000 pesos. Ahí entra el coaseguro, que es un 10%. El 10% de 90,000 son 9,000 pesos. Entonces 10 y 9 son 19,000 pesos que pagaría, que tendría que participar el asegurado dentro de ese evento. Y el resto, que en este caso serían 81,000 pesos, los paga la aseguradora. Así trabaja un seguro de gastos médicos en cuanto a deducible y coaseguro, ¿sí? Un ejemplo de 100,000 que les acabo de dar, pero si es un ejemplo de 200,000, 500,000, 1,000,000, el concepto es el mismo. Primero se paga el deducible y luego el coaseguro. Y está topado el coaseguro. Digo, eso ya sería como que deducible, coaseguro y deducible clase 2, ¿sí? Pero básicamente así funciona deducible y coaseguro en el seguro. Y, repito, aparece en la carátula de la póliza del seguro, del contrato. Acuérdense, un seguro es un contrato que tú estableces desde un principio, entonces ahí tú lo puedes revisar y ver. Desde un principio sabrías cuánto es tu deducible y coaseguro. Déjame que me estoy comenzando acá en el pie. Punto número 3, que también es importante, son otros 3 puntos más.
es la red médica, los hospitales. ¿Cuáles son los proveedores médicos que va a tener tu póliza? Entonces, son todos los establecimientos médicos, todos los proveedores médicos, hospitales, clínicas grandes, pequeñas, medianas, laboratorios, dentistas, etcétera, que tienen convenio con la aseguradora para que el asegurado se pueda atender. Entonces, tú sabes también desde un principio qué hospitales, qué laboratorios, qué clínicas puedes tener atención en base a convenio de la aseguradora. Hay aseguradoras que, por ejemplo, tienen 2, 3 paquetes en cuanto a planes de gastos médicos. El paquete más completo pues es todos los hospitales de la zona, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad, los más principales, los más importantes, los más grandes, etcétera. Un paquete medio y a lo mejor un paquete más económico o más básico en cuanto a clínicas, pues menos hospitales o clínicas un poquito más económicas, etcétera. Entonces tú ya decides cuál se adapta a tu presupuesto y lo sabes desde un principio. Desde que contratas el plan, dices, bueno, contraté el plan Alfa o Esmeralda o Zafiro o Práctico, etcétera. Y ya sabes qué hospitales y te tienes que atender en esos hospitales, ¿sí? Que son de convenio con la aseguradora. Punto número 4, la prima. Y no me refiero a mi familiar, sino la prima es el costo del seguro, así se le llama al costo del seguro, lo que vale la póliza en cuanto a lo que vas a pagar para tu seguro. Entonces, puede ser, acuérdense que el seguro de gastos médicos es un seguro por un año y tiene un costo anual. Lo puedes pagar total o en parcialidades. Puedes pagar por semestre, por trimestre o mensual. Y ya habrá esquemas a meses sin intereses, domiciliado, etcétera. Digo, pagar de diferentes formas, pero la prima es el costo. Básicamente es el número que vas a estar pagando para tu póliza año tras año. ¿Ok? El número 5, punto final, que son los accidentes y enfermedades. Lo estuve repitiendo. Los accidentes y enfermedades son los padecimientos que van a estar protegidos por parte de la póliza de gastos médicos. Entonces, un accidente, las diferencias son diferentes. La diferencia principal es el accidente es un evento súbito, violento, que fortuitamente y súbitamente va a causar una lesión corporal al asegurado, a la persona. ¿Sí? Eso es un accidente. Puede ser desde el más tonto, simple, digo, o el más grave, más fuerte, una caída y me lastimé la muñeca, el tobillo, lo que sea, me caí de las escaleras, una quemadura, graves, pues bueno, un atropello, un accidente automovilístico, una situación así, si nos ponemos a alucinar un poquito en cuanto a accidentes, bueno, eso es un accidente y entra en la cobertura del seguro. ¿Sí? Y una enfermedad, pues es una alteración de la salud, ya sea leve o grave, en las personas, ¿sí? Y ahí entran, pues, N cantidad de enfermedades que conocemos, pues, de tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, el COVID, pues, es una enfermedad, es un padecimiento que se contagia, y bueno, hay N cantidad de enfermedades de los órganos, infecciones, etcétera. Entonces, hay que dividir o separar accidentes de enfermedades. Y esa es la protección que tú tendrías en un seguro de gastos médicos mayores. Ya vimos lo que es la suma asegurada, el deducible coaseguro, la red médica, la prima, el costo del seguro y accidentes y enfermedades. Conceptos básicos. En el siguiente live vamos a hablar de otros temas importantes en el seguro de gastos médicos, que por ejemplo es el periodo de espera, la preexistencia, la antigüedad de la póliza, que también es importante. Lo veremos la otra semana. Y estaremos comentando de esto. Espero les guste. La idea es informar, la idea es concientizar, que sepan ustedes un poquito más de qué es un seguro de gastos médicos, ¿sí? Hay que estar protegidos, hay que anticiparnos, hay que prever. Espero les esté gustando. Que pasen buen viernes. Déjame le doy otro trago. Cuídense mucho. Espero la pasen bien, diviértanse. Estamos en contacto, un abrazo, un beso, saludos.